Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Mire, antes de leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1, vamos a leer el último versículo del libro de los jueces, que es Jueces en el capítulo 21 y en el verso 25. Y fíjese lo que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tristeza, ¿verdad? Este versículo y cómo termina este libro. Yo pienso que termina de una manera bastante fúnebre, bastante nefasta. Y si vemos cómo empieza el libro de Ruth, pues el hecho de vivir haciendo las cosas como bien nos parece, pues hace de que haya sequía. Otra vez volvemos a la sequía espiritual, otra vez volvemos también a la experiencia penosa y lamentable de la sequía dentro del contexto natural y dentro del contexto espiritual. Y si leemos en el libro de Ruth, dice que había hambre en Israel, ¿verdad? Y debido a que había hambre en Israel, lo tengo de pie. Vamos a pasar y después vamos a pasar a leer los versículos de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Y aquí nos encontramos unos versículos interesantes y después volvemos otra vez a retomar lo que estaba hablando una vez que usted se siente cómodo y me mire mal mirado. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Vamos a orar. Padre, la realidad del final del libro de los jueces, y si leemos, pues era una triste realidad, porque el pueblo de Israel se había apartado, se había desconectado de Dios. Y lo más triste no es que, como dice, que no había rey en ese tiempo y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo más triste es que habían perdido la conexión con el reino de Dios, porque cada uno determinó escoger hacer lo que bien le parecía. No consultaban a Dios, no buscaban la guía de Dios, no buscaban la dirección de Dios. Por eso, cuando comienza el libro de Ruth, nos encontramos con una escena que merece la pena que en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, la podamos meditar, porque hay una riqueza importante, una enseñanza importante para nuestras vidas. Y dice que hubo hambre en Israel. La consecuencia de desconectarnos de Dios, de hacer las cosas como bien nos vienen en gana, siempre es escasez, siempre es sequía,
siempre es sufrir necesidades. Entonces dice que Elimelech, el esposo de Noemí, decidió salir de Belén de Judá, que es donde vivía esta familia, en Belén de Judá. Belén quiere decir casa de pan y Judá quiere decir alabanza. Y ellos decidieron salir de casa de pan, del lugar de alabanza, y se fueron a tierra de Moab, una tierra politeísta, donde la gente de Moab adoraba a infinidades de dioses. Por eso dice que Orfa se volvió a sus dioses. Y esta era la triste realidad. Y estando en Moab, dice que murió Elimelech, el esposo de Noemí. Y al poco tiempo, murieron los dos hijos de Noemí también, dejando a sus dos nueras. Las tres quedaron viudas. Cuando salieron de Belén de Judá, de casa de pan, de casa de alabanza, si usted escudriña las escrituras y mira con detenimiento, fue una decisión en base al triste término del libro de los jueces. Hicieron lo que bien les pareció, sin consultar a Dios, sin buscar la dirección de Dios, sin buscar la voluntad de Dios. Y esto es muy triste, hermanos. A mí en estos últimos tiempos el Señor me está golpeando duro en el corazón, porque veo con claridad de qué manera tan absurda y tan ligera las personas nos movemos sin buscar la voluntad del Señor. El título del mensaje de esta mañana son conexiones de destino y de reino de Dios. Conexiones. Si algo realmente usted necesita, yo necesito, es vivir una realidad de conexión con el reino de Dios, para tener la garantía de un destino glorioso, porque Dios ha dado promesas y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, pero necesitamos vivir esa vida de conexión. El pueblo de Israel se desconectó de su Dios y empezó a hacer las cosas como bien le parecía, o de otra manera como le daba la gana. Y ahí venían las miserias, venían las dificultades, y no estaban preparados para confrontar, porque estaban desconectados del reino de Dios. No había palabra que pudiera fortalecer, no había palabra que pudiera hacer ver con claridad, para fortalecer, levantar. La situación estaba fea, muy fea. Y esta familia salieron sin consultar a Dios de Belén, de casa de pan, y se fueron a casa de muerte. Allí murió el padre y los dos hijos. Entonces Noemí decidió regresar a Belén, nuevamente a casa de pan, a casa de alabanza. Y ahí vemos, ahora vamos a estar viendo con claridad la importancia de saber escoger nuestras conexiones. Preste atención, porque esto es muy importante. La importancia de saber escoger nuestras conexiones.
hay conexiones que nos ayudan a ser participantes del reino de Dios y del destino glorioso en Dios. Pero hay conexiones que nos llevan al fracaso, que nos llevan a la ruina, y es nuestra responsabilidad discernir qué conexión yo estoy escogiendo. Si voy a coger la conexión que me lleva a casa de pan, casa de alabanza, o voy a coger la conexión que me lleva a casa de muerte. Noemí creo que se dio cuenta del gran error que cometieron y ella quiso volverse a la casa de pan. Entonces se despidió de sus dos nueras porque eran moabitas, no eran de Israel, no pertenecían al pueblo de Israel. Eso es otro error que conlleva el moverse fuera de la conexión divina de Dios. Y nos juntamos con las mujeres de los egipcios, nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, cometemos toda esa tremenda serie de errores que de una manera o de otra después se terminan siempre pagando. Y ahí vemos en el momento en que Noemí decide volver a su pueblo, a Belén de Judá, casa de pan y de alabanza, Orfa besó a su nuera y dice literalmente que se volvió a su pueblo y a sus dioses. Muchas veces no nos paramos a pensar la importancia de lo que estamos escogiendo, de lo que estamos decidiendo. Pero esta mujer quería, teniendo la oportunidad de ir a casa de pan, se quedó en casa de muerte. Bajo el engaño del politeísmo, la confusión de la adoración a tantos dioses engañosos y mentirosos, todo lo que Dios abomina, ahí estaba, en ese territorio de muerte. Orfa decidió quedarse ahí. Pero Ruth, aunque su suegra Noemí le insistió que se fuese también con su nuera, con la otra nuera, que se volviera a su pueblo, que se volviera a sus dioses, ella dijo: no me ruegues que te deje. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermano, muchas veces no nos damos cuenta y las frases que se están escritas en la palabra del Señor nos pueden agradar, pueden ser más bonitas o menos, pero hermano, hay que buscar la esencia, hay que buscar la realidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ruth en este momento? Se estaba haciendo una mujer de pacto con Dios. Dentro de un contexto espiritual, ella se estaba circuncidando el corazón para hacerse una hija del reino de Dios. Entrar dentro de la línea profética del reino de Dios. Entrar dentro del pacto eterno del reino de Dios. Es lo que estaba haciendo Ruth con su decisión. No me ruegues que te deje. Cuando uno sopesa y se da cuenta
través de las enseñanzas de la palabra de Dios los resultados y los beneficios que tiene el decidir por conexiones que tienen que ver con el destino eterno del reino de Dios. Es algo impresionante lo que estas personas están entrando, no siendo pueblo, como dice en primera de Pedro en el capítulo 2, verso 9, ahora son pueblo. Por eso, hermano, tenemos, primer punto en esta mañana a tratar, tenemos que saber escoger nuestras conexiones. Yo tengo que saber, nos conectamos a personas y a lugares. Hay lugares que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Hay personas que aunque tengan ahí la apariencia de religiosos, aunque tengan la apariencia porque viven dentro de un ritualismo, de una liturgia, de un tradicionalismo, pero no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo conecto con religiosos, yo no me conecto al reino, ni al destino del reino. Yo me conecto a gente confundida. Me conecto a gente engañada, conformista, indiferentes a la realidad del reino. Entonces estoy cometiendo un gravísimo error. No en todo lugar no hay conexión de reino. Me gusta cuando escucho el testimonio de personas que entran a esta iglesia y sin que nadie los influya, porque hay gente para todo, animan para lo bueno y animan también para lo que no es tan bueno. Y cuando nadie les cuenta nada, y cuando tienen ese radar espiritual, ellos terminan confesando: aquí está la presencia de Dios. Hola. Aquí está la presencia de Dios. Si hay presencia, hay conexión. Te puedes conectar. Si hay conexión, hay destino de reino. Puedes entrar en la proyección y en la manifestación del poder de Dios en este lugar y con las personas que están conectadas a la realidad del destino del reino de Dios. También tenemos que ser consecuentes. Y la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aún dicen más: están entre vosotros, pero no son de vosotros. ¿Y eso a mí qué me dice? Hermano, no es con el ánimo. No estoy hablando cosas que estén fuera de la palabra. Como está en la palabra y como tengo la responsabilidad como padre espiritual, tengo que enseñar con certeza y con puntualidad. Porque, hermanos, no todos los que estamos aquí estamos conectados con la realidad del reino. Algunos están conectados con la triste realidad de la queja, el reproche, el chisme, todas esas cosas. Y como no ven satisfechas sus expectativas humanas, pues critican, chismean, hablan, dicen, pero no hay conexión de la realidad del reino, del amor de Dios que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, de la gracia de Dios que está por encima de nuestros intereses personales, de la misericordia de Dios que está por encima de nuestro egoísmo. Por eso yo tengo que saber escoger mis conexiones. Gente que me edifique,
gente que me levante, gente que me fortalezca con las realidades de la palabra del poder del reino de Dios, no con el chisme diabólico y la crítica destructiva. Orfa se volvió a su pueblo y a sus dioses. Ruth escogió vivir conectada a Noemí. Noemí escogió volver al lugar de conexión de vida, a casa de pan, lugar de alabanza. Y después vemos los resultados, porque escogieron acertadamente lo que es la línea profética del destino eterno del reino de Dios en las vidas de las personas. Y fíjese, todos sabemos que Ruth fue redimida. Ella era viuda y había unas costumbres en el pueblo de Israel, y solamente algún pariente podía redimirla para tomarla por esposa. Y cuando llegan a Belén, habían dos personas que podrían ser los consumadores de la remisión. Esto de redimir a mí me toca en el sentido de que todos nosotros antes no éramos pueblo. Estábamos alejados de la verdad del reino. Y todos necesitábamos a alguien que nos redimiera. Y Cristo nos redimió para formar parte de la familia del reino. Y eso es lo que le pasó a Ruth. Ruth era moabita, no pertenecía al pueblo de Israel, pero ella hizo un pacto con Dios, y su actitud frente a Dios, por su conexión en su declaración a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, el pueblo de Dios será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Son mucho más que palabras. Es un pacto. Es una circuncisión de corazón. Es llegar delante de Dios y echar mano, conectarse a Dios y echar mano de su bendición. Por eso las puertas se le abrieron y la gracia de Dios se manifestó. Y aun cuando prácticamente era una mendiga, iba detrás de los cosechadores para coger lo que se dejaban, enseguida la gracia de Dios, porque cuando alguien conecta con Dios y vive en el pacto de Dios, entra en un proceso de prosperidad. Y Booz dio orden de que dejaran de más para recoger y que pudiera beber agua y pudiera descansar con sus trabajadores. Empezaron los beneficios. Siendo una mendiga, llegó a ser la señora de la casa. Y no siendo del pueblo de Israel, entró dentro de la línea profética del linaje del reino de Israel y el reino de Dios. Porque fíjese lo que en Ruth, en el capítulo 4 y versos 21 y 22, una pequeña genealogía que nos relata la gran bendición que Dios hizo con Ruth, porque la bendijo de tal manera que no solamente la metió formando parte de la línea profética del pueblo de Israel, sino que de ella misma iba a salir el rey más famoso de Israel, que fue David. Y del linaje de David vino Jesús. Y dice: Salmón engendró a Booz,
Y Booz engendró a Obed. Ruth concibió y dio a luz a Obed cuando se casó con Booz. Dice, Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Isaí, padre de David. ¿Se da cuenta, hermanos? El resultado de conectar con personas y lugares específicos y puntuales nos meten no solamente lo que es en la proyección del destino del reino, sino que nos mete también en la línea profética del reino de Dios. Y es algo tremendo esto, hermanos. Por eso también tenemos que saber escoger el linaje del reino. No nos conformemos con menos, sino que vivamos y busquemos las realidades. Hermano, es algo tan triste conformarse con las migajas cuando Dios ya ha puesto tu silla, tu lugar en la mesa del rey para ser participante. No solamente ahora somos parte del pueblo de Dios, sino que somos linaje santo. Y Pedro, entendiéndolo esto, después de muchos años, pero todo va entrelazado en lo que es la línea profética para alcanzar el destino poderoso del reino de Dios en cada vida que vive conectado a Dios y a los movimientos, a las personas de Dios y a los lugares de Dios. Dice Primera de Pedro en el capítulo 2 verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Está hablando de nosotros, que nos pasa como a la moabita, que no éramos pueblo, que no teníamos parte ni derecho, ni con el linaje, ni con la herencia, pero por el deseo y por la decisión de conectarnos con Dios, con los siervos de Dios, con los lugares escogidos de Dios, ahí entramos dentro de la realidad y ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Ya somos parte de la realeza, reyes y sacerdotes en la casa de Dios. Dice, para anunciar las virtudes, porque ese es el mensaje del reino, de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, qué tremendo. Orfa es la imagen de aquellas personas que, teniendo la oportunidad de conectarse a la vida del reino y al destino del reino, decide irse a este mundo para servir a estos dioses. Y Ruth es la imagen de aquellos que han entendido el valor y han sopesado la importancia de estar dentro de lo que es la conexión eterna de los destinos del reino y vivir en la línea profética del reino a través de la realidad del linaje del reino y los privilegios del linaje del reino. Escoger las conexiones también nos hacen alcanzar la herencia del reino de Dios. Y todos nosotros, si quisiéramos ver nuestra posición, también veríamos nuestra condición en base a nuestra conexión o nuestras conexiones. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra.
Lo que pasa es que nos cuesta mucho. El hombre, cuando está en el engaño de su propio egoísmo y bajo la luz de su sabia opinión, bajo la fuerza de su orgullo y de su vanidad, no reconoce sus errores, sus malas decisiones, sus malas conexiones. Pero si miras con detenimiento, tú misma te darás cuenta, o tú mismo te darás cuenta de la sequía, de la escasez, de la pobreza, de la tristeza que hay en tierra de muerte, en las conexiones equivocadas, en la tierra de los moabitas, donde reina la confusión, el politeísmo de la adoración a cualquier tipo de Dios, olvidándose que Dios solo hay uno. Y ese Dios está deseando conectar contigo. Y ese Dios está deseando abrirte las puertas del destino de su reino. Salmo 24 dice: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Hermanos, no podemos cometer el error de conectarnos a todos esos engaños que se están moviendo por ahí. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie irá al Padre, nadie verá cumplido su destino eterno para vivir la vida eterna si no es a través de mí. El verdadero camino, la verdadera vida. Ruth dijo: no me pidas que te deje ni que te abandone. Donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vivas, yo viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba haciendo Ruth? Estaba haciendo pacto con el destino eterno del reino eterno de Dios. Después lee la vida de Ruth. Pasó de ser una mendiga a ser una reina en su casa, en su hogar. Muchas veces, cuando hay amenazas de crisis, amenazas de problemas, la gente se pone nerviosa y en vez de buscar la dirección de Dios, la voluntad de Dios, escogen cambiar de lugar. Cambian la casa de pan por la casa de muerte. No me estoy inventando nada, hermanos. Fue entrar en casa de Moab y morir ese hombre, Elimelech, sus hijos. Estas 3 mujeres desprotegidas, desamparadas. Noemí se llenó de valentía y empezó a escoger conectarse de nuevo con la vida. Y Ruth la siguió. Decidió conectarse con ella. Y formaron parte de un linaje escogido. Y entraron dentro de un movimiento profético glorioso. Ruth fue la abuela del rey David. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Quién se lo iba a decir a Ruth? Y sabe una cosa,
El pueblo de Israel dejó de no tener rey y tuvo rey. Pero lo importante no es que tuvieron un rey físico con la imagen de un hombre, sino es que se volvieron a Dios y empezaron a ver las maravillas de Dios. Y cuando el pueblo de Israel vivían vidas conectadas, andaban de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuando el pueblo de Israel se desconectaba, por eso la importancia de pensar cuáles son mis conexiones, a dónde estoy yo conectado, con quién me conecto, dónde, en qué lugar estoy conectado. Porque hermano, le voy a decir, si usted cree y usted sabe a ciencia cierta que aquí no hay presencia de Dios, váyase. No perdamos el tiempo. Yo estoy aquí porque estoy completamente convencido que este lugar es un lugar escogido por Dios. Y aquí hay presencia de Dios. Y esto es casa de Dios. Y puerta del cielo. Mi decisión es personal. Su decisión es personal. Pero hermanos, las decisiones son sumamente importantes, vitales. Tiene que ver con vida o con muerte. Tiene que ver con casa de pan o casa de hambre. Tiene que ver con casa de abundancia o con casa de escasez. Cuando Jesús vino, y en el Evangelio de Juan 10:10 dice: el ladrón, casa de maldición, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué tremenda historia. Empieza triste, pero termina con un final dichoso y feliz. Noemí fue amada, respetada, considerada, bendecida por su nuera, por Booz. Entraron en una dimensión de prosperidad y bendición impresionante, y los frutos entraron dentro de la proyección del cumplimiento del linaje del reino, dentro del marco profético. Qué precioso. La pregunta es: ¿dónde estoy yo? ¿Y a dónde y con quién, a quién estoy conectado? Los más espirituales pueden decir: yo estoy conectado a Cristo. Pero la evidencia de que usted está conectado a Cristo es que Dios ha puesto autoridades espirituales. Y no nos engañemos. Si usted no se conecta con su autoridad espiritual, después no venga con el cuentito que usted está conectado a Dios. Y muchos están cayendo en esa trampa. Muchos quieren pasar de las autoridades delegadas y ir directamente a Dios. Se piensan que tienen el derecho de ir directamente a Dios. Claro que todos tenemos el derecho de ir directamente a nuestro Padre. Pero dentro de lo que es el movimiento del orden del reino de Dios como cuerpo de Cristo, el orden cabeza-cuerpo tiene que funcionar. Si no, estamos fuera de lugar. Y estamos dando lugar al desorden. Y nos volvemos ¿a qué? A hacer lo que bien nos parece. Cada uno es su propio Señor o su propio Rey. Y por eso vienen todas esas desgracias, porque no estamos
ni preparados, ni acondicionados para poder provocar que germinen las cosas. Porque la vida germina cuando estamos conectados a la vida. Y si no estamos conectados a la vida, no germina la vida. Y la conexión a la vida es a través de la fe y la obediencia y sujeción. Y cuando hay conexión de fe, obediencia y sujeción, estamos activando el poder de la gracia de Dios para que la lluvia temprana y la tardía caiga de tal manera que se llenen nuestros graneros y la abundancia de Dios sea el testimonio. La abundancia de Dios sea el testimonio de que Dios está contigo y que nosotros estamos conectados a Dios. Amén. Grupo de alabanza, por favor.